Mi esposa no solo me engañó con mi sobrino de 21 años, sino que además, sin ningún pudor, me pidió una parte de mi herencia millonaria. Y yo me quedé callado. Ellos interpretaron mi silencio como una debilidad. Pero ese fue el mayor error de sus vidas. No pueden ni imaginar lo despiadado que será mi plan. Vean hasta el final, porque serán testigos de cómo se hace justicia. Antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de historias y darle me gusta a este video. Espero con ansias sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Soy Carlos Rivera, un empresario retirado de 70 años que construyó su vida con honestidad y dedicación a su familia. La fortuna de 1.000 millones que acumulé a lo largo de los años, con el sudor de mi frente, era mi única seguridad y fuente de orgullo. Dediqué mi vida a proteger esa fortuna y, lo más importante, a mi familia. Mi esposa Gabriela, 62 años. Mi compañera de vida en la que confiaba, con la que había luchado codo con codo durante años. Tenemos 2 hijas, Elena y Emily, a las que he protegido como a la niña de mis ojos. Desde fuera, la nuestra era la imagen de una familia perfecta. En nuestro matrimonio, al menos por lo que yo veía, no había ningún problema. Eso es lo que yo creía. Hasta que quedé ciego. Porque mi esposa Gabriela llevaba 2 años viviendo una vida repugnante a mis espaldas. Justo delante de mis narices, con mi sobrino de 21 años, Nicolás. Ese malnacido, ese niño que creció con mi pan. Todos los días, en el momento en que yo ponía un pie en el holding, él entraba en nuestra casa, en mi sagrado hogar. Este vil acuerdo continuó durante 2 largos años, a la sombra de mi estúpida confianza, hasta ese día. Ese día, no fue una simple sospecha lo que entró en mí, no. Fue la fría daga de hielo de la traición la que se clavó en mi interior. La experiencia de años me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Y no sabía que, al seguir esa sospecha, me encontraría con los mayores escombros de mi vida. Todo comenzó una mañana de martes común y corriente, o al menos eso parecía desde la superficie tranquila de mi rutina diaria. Me levanté temprano como siempre lo hacía, a las 6 de la mañana en punto, con la precisión de un reloj suizo que nunca falla ni un solo segundo. Gabriela todavía dormía profundamente en nuestra cama matrimonial, con esa expresión serena y angelical, que solía admirar durante tantos años de matrimonio feliz. Preparé mi café solo y amargo como me gustaba desde joven. Tomé mi maletín de cuero italiano que me había acompañado en 1000 reuniones de negocios importantes, y salí hacia la oficina central de mi holding empresarial sin sospechar absolutamente nada de lo que vendría después. Pero esa mañana algo extraño sucedió en mi interior. Una sensación visceral que no podía explicar con palabras ni con lógica racional. A mitad del camino hacia el centro financiero de la ciudad, mientras mi chofer Roberto conducía mi Mercedes negro por la avenida principal llena de tráfico matutino, sentí una opresión terrible en el pecho, que me hizo detenerme a pensar con profundidad inusual. Era como si una voz interior me susurrara advertencias urgentes que yo había estado ignorando durante demasiado tiempo por mi confianza ciega. Le dije a Roberto que diera la vuelta inmediatamente y regresara a casa porque había olvidado unos documentos importantes que necesitaba revisar con urgencia, aunque en realidad no había olvidado nada en absoluto. Algo dentro de mí, ese instinto primitivo de supervivencia que todos llevamos en nuestro ADN, me decía que debía regresar a casa sin demora ni excusas. Cuando llegamos de vuelta a la mansión después de 20 minutos de recorrido inverso, le pedí a Roberto que esperara en el auto mientras yo entraba silenciosamente por la puerta principal. La casa estaba sumida en un silencio extraño y pesado, que nunca antes había notado con tanta intensidad claustrofóbica. Subí las escaleras de mármol italiano despacio, paso a paso, conteniendo mi respiración para no hacer ningún ruido que pudiera delatar mi presencia inesperada. Y entonces lo escuché con total claridad escalofriante. Risas. Risas que venían de mi propia habitación matrimonial, de ese santuario sagrado donde había compartido 40 años de mi vida con Gabriela.
Pero no eran solo las risas de mi esposa las que resonaban entre esas paredes testigos de tantos momentos íntimos. Había otra voz masculina mezclándose con la de ella, una voz joven y familiar que reconocí al instante con horror paralizante. Era Nicholas, mi sobrino Nicholas. Ese muchacho de 21 años al que había ayudado económicamente durante toda su vida, pagando sus estudios universitarios completos, comprándole su primer automóvil deportivo, tratándolo como si fuera mi propio hijo varón que nunca tuve. Mi mano temblaba incontrolablemente sobre el pomo dorado de la puerta de mi habitación, mientras escuchaba sus voces entremezcladas en una intimidad que me revolvía el estómago con náuseas violentas. No abrí la puerta de inmediato porque necesitaba estar completamente seguro de lo que estaba sucediendo detrás de esa barrera de madera tallada. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior de mi traje y activé la grabadora de audio con manos temblorosas por la adrenalina y la furia contenida. Durante los siguientes 5 minutos eternos, que parecieron 5 horas interminables de tortura psicológica, escuché con absoluta claridad meridiana cada palabra sucia que salía de sus bocas, sin ningún tipo de pudor moral. Gabriela le decía a Nicholas cosas que jamás me había dicho a mí en 40 años de matrimonio, supuestamente feliz y pleno. Le hablaba con una pasión ardiente que yo creía completamente extinta desde hacía décadas de rutina matrimonial. Nicholas, ese desgraciado sin escrúpulos ni honor familiar, respondía con un descaro que me hacía hervir la sangre en las venas como lava incandescente. Hablaban de mí con un desprecio tan profundo y cruel, que me costaba creer que fueran las mismas personas que cenaban en mi mesa cada domingo familiar. Se reían de mi edad avanzada, de mi supuesta incapacidad física, de lo aburrido y predecible que era mi carácter conservador. Gabriela le contaba a Nicholas detalles íntimos de nuestra vida privada, que debían quedarse en el sagrado recinto del dormitorio matrimonial. Y lo peor de todo, mucho peor que cualquier otra cosa que pudiera imaginar en mis peores pesadillas, era que hablaban abiertamente sobre mi dinero con una codicia descarada que me revolvía las entrañas. Nicholas le decía a Gabriela textualmente que cuando yo muriera finalmente, lo cual esperaba que fuera pronto según sus propias palabras venenosas, ella podría quedarse con una parte sustancial de mi herencia millonaria, y ambos podrían vivir juntos sin esconderse más de las miradas ajenas. Gabriela se reía con esa risa que yo conocía tan bien después de 4 décadas juntos, y le aseguraba que ella ya había pensado en todo con meticulosa planificación estratégica. Me dijo, sin saber que yo estaba escuchando cada sílaba maldita al otro lado de la puerta, que me veía cada vez más débil y enfermo últimamente, que mis problemas cardíacos eran cada vez más graves, según los informes médicos que ella revisaba a escondidas, y que tal vez no tendríamos que esperar demasiado tiempo para que la naturaleza siguiera su curso inevitable. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de la mujer que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mi alma, con un chasquido audible que solo yo podía escuchar. No era solo mi corazón el que se hacía pedazos irreparables en ese momento crucial de mi existencia. Era mi fe en la humanidad entera, en el concepto mismo del amor verdadero, en la lealtad familiar que yo había valorado por encima de cualquier otra virtud terrenal. Guardé mi teléfono con la grabación incriminatoria en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje italiano. Respiré profundamente para controlar la tormenta emocional que rugía en mi interior, como un huracán categoría 5. Y entonces, abrí la puerta de golpe con toda mi fuerza contenida. La escena que encontré delante de mis ojos superaba cualquier cosa que mi imaginación pudiera haber conjurado en sus rincones más oscuros y perturbadores. Gabriela estaba en nuestra cama matrimonial, esa cama king size con sábanas de seda egipcia que yo había comprado para nuestro 20º aniversario de bodas, completamente desnuda y enredada con Nicholas de una manera que no dejaba lugar a dudas ni interpretaciones alternativas. Los dos se quedaron paralizados como estatuas de sal, cuando me vieron parado en el umbral de la puerta, mi silueta oscura recortada contra la luz del pasillo exterior.
espuma, rostro de Gabriela pasó del rubor del placer al blanco cadavérico del terror absoluto en cuestión de microsegundos imperceptibles. Nicholas intentó cubrirse torpemente con las sábanas arrugadas, como si ese gesto patético pudiera de alguna manera borrar lo que yo acababa de presenciar con mis propios ojos cansados. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente me dejó sin palabras durante esos primeros segundos de shock traumático, fue que yo no grité enloquecido como cualquier hombre normal habría hecho en mi situación desesperada. No me abalancé sobre Nicholas para golpearlo hasta dejarlo inconsciente en el suelo de mármol. No le arranqué los ojos a Gabriela con mis propias manos temblorosas de ira justiciera. No. Simplemente los miré fijamente con una calma glacial, que los asustó mucho más que cualquier explosión de violencia descontrolada. Mi silencio absoluto era ensordecedor en esa habitación cargada de tensión eléctrica. Podía ver el miedo creciendo exponencialmente en sus ojos culpables, como la marea subiendo inexorablemente en una playa desierta. Nicholas fue el primero en atreverse a romper ese silencio mortal, que se extendía entre nosotros como un abismo insondable. Tartamudeó algo incoherente sobre una explicación razonable, sobre un malentendido terrible, sobre cómo las cosas no eran lo que parecían a simple vista superficial. Pero su voz sonaba hueca y falsa incluso para sus propios oídos entrenados en el engaño sistemático. Gabriela, por otro lado, mostró una reacción completamente diferente e inesperada, que me dejó todavía más atónito que el descubrimiento inicial de su traición imperdonable. Después del shock inicial que duró apenas unos segundos eternos, su expresión cambió radicalmente de la vergüenza aterrorizada a algo mucho más oscuro y calculador, que yo nunca había visto en su rostro familiar. Se incorporó lentamente en la cama sin molestarse siquiera en cubrirse con las sábanas desordenadas, mirándome directamente a los ojos con un descaro que rayaba en la psicopatía clínica. Y entonces dijo algo que jamás en mi vida hubiera imaginado escuchar de sus labios, que alguna vez besé con tanto amor sincero. Me dijo con una frialdad escalofriante, que hacía juego perfecto con su desnudez obscena, que ella había estado pensando mucho últimamente sobre nuestra situación matrimonial estancada, que llevaba años sintiéndose atrapada en una jaula dorada de tedio insoportable y rutina asfixiante, que yo era un hombre viejo y aburrido, que ya no podía satisfacerla en ningún aspecto vital importante, que Nicholas, a pesar de su juventud relativa, le daba algo que yo nunca había podido ofrecerle en 4 décadas de matrimonio convencional. Y entonces, con una sonrisa que solo puedo describir como demoníaca en su perfecta crueldad calculada, pronunció las palabras que cambiarían para siempre el curso de nuestras vidas entrelazadas. Me dijo textualmente, palabra por palabra, que quedó grabada a fuego en mi memoria fotográfica, que quería el divorcio inmediato y que esperaba recibir exactamente la mitad de mi fortuna millonaria como compensación justa por todos los años que había desperdiciado a mi lado, como una esposa abnegada y sacrificada. Pero eso no fue todo, ni siquiera remotamente cerca de serlo. Añadió con ese mismo tono gélido que me helaba hasta los huesos, que Nicholas también merecía una parte considerable de mi herencia porque, según su lógica retorcida y perversa, él había sido mi sobrino favorito durante todos estos años, y yo mismo había prometido en múltiples ocasiones familiares que lo incluiría en mi testamento como un hijo más. La sangre me hirvió en las venas con una intensidad que no había experimentado desde mis días de juventud impetuosa. Mis manos se cerraron en puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos como la nieve invernal. Pero aún así, contra todos mis instintos primitivos de venganza inmediata y violenta, mantuve esa calma sobrenatural que parecía desconcertarlos más que cualquier otra reacción posible. Les dije con una voz baja y controlada, que apenas reconocía como propia que tenían exactamente 10 minutos para vestirse decentemente y abandonar mi casa para siempre, jamás. Nicholas saltó de la cama como si le hubiera picado una serpiente venenosa y comenzó a recoger su ropa esparcida por todo el suelo de la habitación con movimientos torpes y desesperados. Pero Gabriela, esa mujer que creía conocer mejor que a mí mismo después de 40 años compartiendo la misma cama,
No se movió ni un solo centímetro de su posición desafiante. Me miró con esos ojos que alguna vez amé con locura apasionada, y me dijo con una arrogancia que me dejó sin aliento que esta era su casa tanto como la mía, que había dedicado los mejores años de su vida a cuidar de mí y de nuestras hijas, y que no pensaba irse a ninguna parte sin llevarse lo que legítimamente le correspondía, según las leyes del divorcio. Le dije con esa misma calma mortífera, que estaba empezando a asustarme incluso a mí mismo, que si no abandonaba la habitación, inmediatamente llamaría a la policía y presentaría cargos por allanamiento de morada y adulterio flagrante. Ella se rió en mi cara con una carcajada estridente, que resonó en las paredes como el graznido de un cuervo mensajero de malas noticias. Me dijo que yo no me atrevería a hacer eso, porque el escándalo público arruinaría mi preciosa reputación empresarial, que tanto me había costado construir durante décadas de trabajo honrado. Me dijo que ella tenía suficiente información comprometedora sobre mis negocios turbios del pasado, como para hundirme en los tribunales y en los medios de comunicación sensacionalistas. Esa fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia legendaria, que todos mis socios comerciales conocían y respetaban. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y marqué el número de mi minotinina abogado personal, sin apartar mis ojos de los suyos ni por un segundo. Hernán Gutiérrez era el mejor abogado matrimonialista de todo el país. Un tiburón legal que había ganado casos imposibles para clientes millonarios como yo. Le expliqué brevemente la situación mientras Gabriela y Nicolás escuchaban cada palabra con creciente preocupación visible en sus rostros descompuestos. Hernán me dijo que no me moviera de donde estaba, que no dijera una palabra más a ninguno de los dos traidores, y que llegaría a mi casa con un equipo de abogados en menos de 30 minutos exactos. Corté la llamada y me quedé parado en la puerta de mi habitación profanada como un centinela de piedra custodiando su fortaleza. Nicolás terminó de vestirse con sus manos temblando visiblemente, y trató de escabullirse pasando junto a mí con la cabeza agachada como el cobarde miserable, que realmente era bajo su fachada de juventud atractiva. Pero lo detuve poniéndole una mano firme en el hombro que lo hizo estremecerse de miedo animal. Le dije con una voz que destilaba veneno puro que si alguna vez volvía a acercarse a menos de 100 metros de mi casa o de cualquier miembro de mi familia inmediata, me aseguraría personalmente de que terminara en la cárcel por el resto de su patética vida de parásito social. Le recordé que yo tenía conexiones poderosas en todas partes, desde la policía local hasta los jueces del Tribunal Supremo, y que no dudaría ni un segundo en usar cada una de esas conexiones para destruirlo completamente si se atrevía a desafiar mi advertencia final. Nicolás asintió con la cabeza como un perro apaleado y salió corriendo escaleras abajo con tal prisa que casi se tropieza y rueda hasta el vestíbulo principal. Escuché la puerta de entrada abrirse y cerrarse con un golpe seco que resonó en toda la mansión vacía. Entonces volví mi atención completa hacia Gabriela, que finalmente había tenido la decencia mínima de ponerse una bata de seda sobre su desnudez ofensiva. Me miró con una mezcla extraña de desafío obstinado y miedo creciente que hacía que sus manos temblaran ligeramente mientras se ataba el cinturón de la bata con movimientos nerviosos. Le dije que podía quedarse en la casa hasta que llegaran los abogados, porque no quería darle la satisfacción de poder decir que la había echado a la calle como a una vulgar prostituta, aunque eso era exactamente lo que merecía, después de lo que había hecho con mi confianza sagrada. Le advertí que no tocara nada de valor en la casa, que no intentara llevarse ninguna de sus joyas caras que yo le había regalado en aniversarios y cumpleaños durante 4 décadas generosas, y que se limitara a esperar en silencio sepulcral la llegada del equipo legal que decidiría su destino final. Bajé las escaleras con piernas que apenas me sostenían por el peso emocional de todo lo que acababa de descubrir en los últimos 30 minutos devastadores. Me serví un whisky doble, de mi colección privada de botellas de malta escocesa de 50 años de antigüedad, y me senté en mi sillón de cuero favorito en la biblioteca personal, que había sido mi refugio durante tantos años de paz doméstica. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, mientras procesaba todas las implicaciones terribles de esta traición múltiple.
No era solo el hecho de que mi esposa me hubiera engañado con otro hombre durante 2 años completos lo que me destrozaba por dentro como un tornado emocional. Era que ese otro hombre fuera mi propio sobrino de sangre, un muchacho al que había tratado como a un hijo desde que era un niño pequeño de 5 años, que lloraba en mi regazo cuando su padre murió en aquel accidente automovilístico horrible. Era que hubieran conspirado juntos para robarme mi dinero ganado con tanto esfuerzo sobrehumano. Era que Gabriela, la madre de mis 2 hijas adoradas, hubiera estado dispuesta a destruir nuestra familia entera por un capricho sexual con un niño que podría ser su nieto biológico. Pero lo que más me dolía en el alma, más incluso que todo lo anterior combinado, era que durante 2 años completos, yo había sido un tonto ciego viviendo en una mentira elaborada, mientras ellos se reían de mí a mis espaldas cada día, cuando yo salía a trabajar, para mantener el nivel de vida lujoso al que Gabriela se había acostumbrado tan cómodamente. Hernán llegó exactamente 28 minutos después de mi llamada urgente, acompañado por 2 abogados más de su prestigioso bufete legal y un detective privado que había traído por si acaso necesitábamos evidencia adicional para el caso de divorcio. Les mostré la grabación de audio que había hecho con mi teléfono móvil y les conté cada detalle sórdido de lo que había presenciado con mis propios ojos devastados en mi habitación matrimonial. Hernán escuchó todo con la expresión seria e impasible de alguien que ha visto las peores bajezas humanas durante 30 años de práctica legal especializada. Cuando terminé mi relato completo sin omitir ningún detalle por vergonzoso que fuera, Hernán me puso una mano tranquilizadora en el hombro y me dijo con absoluta confianza profesional que no me preocupara porque este era un caso ganado desde el principio mismo. Me explicó que con la evidencia de audio que yo había grabado, más los testimonios que podríamos conseguir de los empleados domésticos que seguramente habían notado el comportamiento sospechoso de Gabriela y Nicolás durante estos 2 años de engaño sistemático, no había ningún juez en el país que le diera a Gabriela ni un centavo de mi fortuna en el proceso de divorcio inevitable. Pero yo quería más que eso, mucho más que simplemente negar a Gabriela el acceso a mi dinero duramente ganado, durante décadas de sacrificio empresarial. Quería que pagara por cada momento de humillación que me había hecho sufrir, sin que yo lo supiera hasta ese fatídico día. Quería que Nicolás aprendiera que las acciones tienen consecuencias devastadoras y que traicionar la confianza familiar es el peor crimen que un ser humano puede cometer contra otro. Le dije a Hernán que quería destruirlos completamente en los tribunales y en la opinión pública si era necesario para restaurar mi honor manchado. Hernán asintió con una sonrisa conocedora que había visto 1000 veces en las salas de juicio durante sus años de experiencia legal. Me dijo que podíamos hacer exactamente eso si yo estaba dispuesto a jugar duro y sin piedad contra ellos. Me explicó que podíamos presentar una demanda de divorcio basada en adulterio flagrante, con evidencia irrefutable, lo cual significaba que Gabriela no solo no recibiría nada de mi fortuna, sino que además tendría que abandonar la casa inmediatamente, sin llevarse más que su ropa personal básica. También podíamos presentar cargos criminales contra Nicolás por seducción bajo falsos pretextos y por conspiración para cometer fraude económico, ya que claramente había planeado con Gabriela robar parte de mi herencia mediante engaños premeditados. Hernán subió las escaleras con sus 2 colegas abogados y el detective privado para confrontar a Gabriela formalmente con los cargos legales que estábamos a punto de presentar en su contra ante los tribunales competentes. Yo me quedé abajo en mi biblioteca personal, porque no confiaba en mi capacidad de mantener la calma glacial, si volvía a ver su cara traidora después de todo lo que había descubierto. Escuché voces elevadas provenientes del piso superior durante los siguientes 15 minutos interminables de tensión acumulada. Gabriela gritaba que esto era injusto, que ella tenía derechos legales como esposa de 40 años, que yo no podía echarla así sin más, como si fuera basura desechable. La voz tranquila y profesional de Hernán la interrumpía constantemente, explicándole con paciencia legal que ella había perdido todos esos derechos en el momento exacto en que decidió engañarme con mi propio sobrino, bajo mi propio techo familiar. Le explicó que las leyes matrimoniales
eran muy claras respecto al adulterio comprobado con evidencia sólida, y que ella no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar nada en un juicio de divorcio contencioso. Le dio dos opciones claras y concisas que no admitían negociación alguna. Opción número 1. Podía firmar voluntariamente los papeles de divorcio que él había traído consigo, renunciar a cualquier reclamación sobre mi fortuna o propiedades, y abandonar la casa esa misma tarde con una maleta de ropa personal y su dignidad relativamente intacta. Opción número 2. Podíamos llevar este caso a los tribunales públicos donde todos los detalles sórdidos de su aventura con Nicholas saldrían a la luz en los periódicos sensacionalistas, donde nuestras hijas Elena y Emily se enterarían de la manera más humillante posible de la traición de su madre, y donde al final ella no recibiría absolutamente nada de todas formas, excepto el estigma social de ser una mujer infiel que destruyó su propia familia por lujuria desenfrenada. Hubo un largo silencio pesado que se extendió durante varios minutos eternos, mientras Gabriela procesaba la gravedad absoluta de su situación sin salida aparente. Finalmente, escuché su voz quebrada por las lágrimas, aunque no sabía si eran lágrimas genuinas de arrepentimiento o simplemente lágrimas de autocompasión por haberse visto atrapada en su propia red de mentiras elaboradas. Dijo con voz temblorosa que firmaría los papeles de divorcio bajo las condiciones establecidas, si yo prometía no hacer público el escándalo, y proteger así a nuestras hijas del dolor innecesario de conocer los detalles vergonzosos de su infidelidad maternal. Hernán bajó las escaleras 20 minutos después, con una expresión de satisfacción profesional grabada en su rostro experimentado en 1000 batallas legales. Me informó que Gabriela había firmado todos los documentos necesarios, renunciando a cualquier derecho sobre mi fortuna, mis propiedades, mis inversiones y mis cuentas bancarias en el extranjero. Me dijo que había aceptado abandonar la casa antes del anochecer de ese mismo día, y que había prometido no contactar a Nicholas nunca más bajo pena de enfrentar cargos criminales adicionales. Le agradecí a Hernán profusamente por su rápida y eficiente intervención que había salvado mi patrimonio de las garras codiciosas de esos dos traidores sin escrúpulos. Pero mi venganza apenas estaba comenzando porque yo no era el tipo de hombre que perdonaba traiciones de esta magnitud, sin asegurarme de que los responsables aprendieran una lección que jamás olvidarían en sus vidas restantes. Esperé pacientemente en mi biblioteca mientras escuchaba los sonidos de Gabriela, empacando sus pertenencias personales en el piso superior de mi mansión, que pronto sería completamente mía, sin ninguna sombra de su presencia contaminante. Una hora después, la vi descender las escaleras arrastrando 2 maletas grandes, llenas de ropa y efectos personales básicos, que yo había permitido generosamente que se llevara consigo al exilio autoimpuesto. Nuestras miradas se cruzaron brevemente en el vestíbulo principal, decorado con obras de arte caras que yo había coleccionado durante décadas de viajes internacionales. Pude ver en sus ojos enrojecidos por el llanto una mezcla compleja de resentimiento amargo, arrepentimiento tardío y miedo genuino por su futuro incierto sin la seguridad económica que mi fortuna le había proporcionado durante 4 décadas cómodas. Pero no sentí ni una pizca de compasión por ella en ese momento crucial de separación definitiva. Había agotado toda mi reserva de compasión durante 40 años de matrimonio dedicado, donde la había tratado como a una reina viviendo en su palacio dorado. Abrí la puerta de entrada y le hice un gesto cortés para que saliera de mí, vida para siempre sin pronunciar una sola palabra adicional, que pudiera romper mi fachada de control absoluto. Gabriela pasó junto a mí arrastrando sus maletas pesadas por el camino de piedra que llevaba hacia la calle, donde un taxi ya estaba esperando para llevarla hacia un destino que francamente no me importaba lo más mínimo. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final que resonó en mi alma, como el cierre de un capítulo doloroso de mi existencia. Pero mi plan de venganza contra Nicholas apenas comenzaba a tomar forma en mi mente estratégica, entrenada en décadas de maniobras empresariales complejas. Ese muchacho ingrato necesitaba aprender una lección mucho más dura sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había sido como un padre para él durante toda su vida miserable.
Llamé a mi contacto principal en una de las firmas de investigación privada más prestigiosas del país. Un hombre llamado Rodrigo Medina, que había trabajado para mí en el pasado, investigando a competidores comerciales deshonestos y socios empresariales sospechosos. Le expliqué la situación con Nicholas y le pedí que investigara cada aspecto de su vida con un peine de dientes finos que no dejara ningún secreto sin descubrir ni ninguna piedra sin voltear. Rodrigo aceptó el trabajo con su profesionalismo característico y me prometió resultados concretos en menos de una semana laboral completa. Mientras tanto, yo tenía que enfrentar la tarea dolorosa de contarles a mis hijas, Elena y Emily, lo que había sucedido con su madre sin revelar los detalles más sórdidos que pudieran traumatizarlas innecesariamente para toda su vida. Las llamé a ambas por separado y les pedí que vinieran a casa esa misma noche para una conversación familiar urgente e importante. Elena llegó primero desde su apartamento en el centro de la ciudad donde trabajaba como abogada corporativa, en una firma prestigiosa que no tenía ninguna conexión con mis negocios personales. Era una mujer brillante de 38 años, que había heredado mi inteligencia analítica y mi ética de trabajo incansable, y yo estaba inmensamente orgulloso de todos sus logros profesionales independientes. Cuando le conté que su madre y yo nos estábamos divorciando después de 40 años de matrimonio, vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones contradictorias, que iban desde la sorpresa inicial hasta la preocupación genuina, y finalmente, hasta una especie de comprensión resignada. Me preguntó directamente si había otra persona involucrada en el divorcio, porque conocía a su madre mejor de lo que yo imaginaba, y había notado cambios sutiles en su comportamiento durante los últimos meses. No le mentí, pero tampoco le di todos los detalles escabrosos que podían destrozarla emocionalmente. Le dije simplemente que su madre había encontrado a otra persona y que yo había decidido que lo mejor para todos era terminar el matrimonio de manera civilizada, mediante un divorcio amistoso mutuamente acordado. Elena me miró con esos ojos penetrantes que había heredado de mí, y me dijo que sabía que yo no le estaba contando toda la verdad completa, pero que respetaba mi decisión de protegerla de información potencialmente dolorosa. Me abrazó fuertemente y me prometió que estaría a mi lado incondicionalmente, sin importar lo que hubiera pasado realmente entre su madre y yo. Emily llegó media hora después directamente desde su estudio de diseño gráfico, donde trabajaba como creativa independiente para clientes internacionales importantes. Era una mujer sensible de 35 años que había heredado el lado artístico de su madre y la determinación férrea de mi carácter empresarial, creando así una combinación única de talento creativo y disciplina profesional. Su reacción al anuncio del divorcio fue más emocional que la de su hermana mayor, Elena. Comenzó a llorar inmediatamente y me preguntó entre sollozos qué había pasado para que un matrimonio de 4 décadas terminara tan repentinamente sin ninguna señal de advertencia previa. Le expliqué lo mismo que le había dicho a Elena, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de Nicholas o de los detalles específicos de la infidelidad de Gabriela, que podían arruinar para siempre la imagen que tenía de su madre como figura materna respetable. Emily también me abrazó llorando en mi hombro durante varios minutos, mientras yo le acariciaba el cabello castaño que se parecía tanto al de su madre cuando era joven y hermosa. Les aseguré a ambas hijas que esto no cambiaría nada en nuestra relación familiar cercana, que yo seguiría siendo su padre amoroso y protector, sin importar lo que pasara con su madre, y que mi fortuna seguiría siendo su herencia legítima cuando yo ya no estuviera en este mundo terrenal. Esa noche cenamos juntos los tres en un silencio mayormente cómodo, interrumpido ocasionalmente por conversaciones ligeras sobre sus trabajos y proyectos actuales. No mencionamos a Gabriela ni una sola vez durante toda la cena, como si su ausencia repentina de la mesa familiar fuera algo completamente natural y esperado. Después de que mis hijas se fueron a sus respectivas casas prometiendo visitarme con más frecuencia durante esta transición difícil, me quedé solo en mi mansión enorme que de repente parecía demasiado grande y vacía para un solo hombre de 70 años. Los siguientes días pasaron en una nebulosa extraña de emociones contradictorias,
que oscilaban entre la ira justificada y la tristeza profunda por el final de una era completa de mi vida. Rodrigo me llamó exactamente 6 días después de nuestra conversación inicial, con un informe detallado sobre Nicolás, que superaba con creces mis expectativas más optimistas. Me citó en su oficina privada en un edificio discreto del distrito financiero, donde me entregó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y registros financieros que revelaban una faceta completamente desconocida de mi querido sobrino Nicolás. Resulta que el muchacho no solo había estado engañándome con mi esposa durante 2 años, sino que además había estado llevando una vida de excesos financieros completamente financiada con tarjetas de crédito que yo mismo había garantizado para él, pensando que las usaría responsablemente para sus gastos universitarios legítimos. Rodrigo me mostró extractos bancarios que documentaban compras extravagantes en clubes nocturnos exclusivos, hoteles de 5 estrellas donde presumiblemente se encontraba con Gabriela en secreto, y ropa de diseñador cara que un estudiante universitario normal nunca podría permitirse con su propio dinero inexistente. Pero eso no era lo peor del informe devastador de Rodrigo. Me reveló que Nicolás había estado involucrado en actividades ilegales de apuestas online, que lo habían dejado endeudado con prestamistas peligrosos por una suma considerable de dinero, que ascendía a casi $200,000, según los registros financieros obtenidos mediante métodos de investigación, que preferí no conocer en detalle. También descubrió que Nicolás había estado vendiendo información confidencial sobre mis negocios a competidores empresariales deshonestos a cambio de pagos en efectivo que usaba para financiar su estilo de vida derrochador y sus deudas de juego crecientes. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago porque significaba que Nicolás no solo me había traicionado en el plano personal con Gabriela, sino que también me había traicionado profesionalmente, poniendo en riesgo mis negocios legítimos que habían tomado toda una vida construir desde cero. Rodrigo me entregó toda la evidencia documentada en formato digital y físico, incluyendo grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Nicolás y los prestamistas, amenazándolo con violencia física si no pagaba sus deudas acumuladas en los próximos 30 días. También me mostró correos electrónicos interceptados legalmente mediante orden judicial, donde Nicolás discutía con competidores míos sobre estrategias comerciales confidenciales, que solo alguien con acceso interno a mis operaciones empresariales podría conocer con tanto detalle específico. Le agradecí a Rodrigo por su trabajo exhaustivo y le pagué generosamente el doble de su tarifa habitual por la rapidez y calidad excepcional de su investigación profesional. Salí de su oficina con la carpeta incriminatoria bajo el brazo y una sonrisa fría en mis labios, porque ahora tenía todo lo que necesitaba para destruir completamente a Nicolás, sin ninguna posibilidad de que se recuperara jamás de las consecuencias legales y sociales de sus acciones traidoras. Mi primer paso fue contactar a todos los bancos y compañías de tarjetas de crédito donde había garantizado personalmente las líneas de crédito de Nicolás para cancelarlas inmediatamente sin previo aviso que le diera tiempo de reaccionar defensivamente. En cuestión de horas, Nicolás se encontró sin acceso a ningún tipo de crédito financiero y con todas sus tarjetas rechazadas en cualquier establecimiento donde intentara usarlas para mantener su estilo de vida artificial. Mi segundo paso fue más calculado y devastador en sus implicaciones a largo plazo para el futuro de Nicolás. Contacté personalmente a cada uno de los prestamistas ilegales, con los que Nicolás había acumulado deudas de juego masivas para informarles que yo, Carlos Rivera, ya no tenía ninguna conexión familiar con ese muchacho y que, por lo tanto, no pagaría ni un centavo de sus deudas pendientes, sin importar qué métodos de coerción intentaran usar contra él. Básicamente lo dejé completamente vulnerable a la merced de criminales peligrosos que no tenían ningún escrúpulo moral sobre cómo cobraban sus deudas impagas. Sabía que esto sonaba cruel y despiadado incluso para mis propios estándares éticos habituales. Pero Nicolás había cruzado una línea de traición que no admitía perdón ni compasión de mi parte ofendida. Mi tercer paso fue presentar una demanda civil formal contra Nicolás por fraude comercial y violación de confidencialidad empresarial,
con evidencia irrefutable proporcionada por la investigación de Rodrigo. También presenté una denuncia penal ante la Fiscalía del Distrito por robo de propiedad intelectual y conspiración para dañar mis intereses comerciales legítimos mediante la venta ilegal de información confidencial a competidores externos. Hernán me aseguró que con la cantidad abrumadora de evidencia que teníamos en nuestra posesión, Nicolás enfrentaba no solo demandas civiles millonarias que lo dejarían en bancarrota total, sino también posibles cargos criminales que podían resultar en años de prisión efectiva si era declarado culpable en un juicio público. La noticia de las demandas legales contra Nicolás se extendió rápidamente por toda nuestra red familiar extendida, causando un escándalo mayúsculo que dividió a la familia en dos bandos claramente definidos. Algunos parientes ingenuos que no conocían todos los detalles sórdidos de la traición de Nicolás intentaron interceder en su nombre rogándome que retirara las demandas y le diera una segunda oportunidad de redimirse como el buen cristiano perdonador que supuestamente yo debería ser. Pero yo me mantuve firme en mi decisión inquebrantable de seguir adelante con las acciones legales hasta sus últimas consecuencias devastadoras. Les expliqué a esos parientes bien intencionados pero equivocados que Nicolás había tenido muchas oportunidades de comportarse honorablemente y había elegido deliberadamente el camino de la traición sistemática durante 2 años completos, sin mostrar ningún remordimiento genuino, hasta que fue atrapado con las manos en la masa. Nicolás intentó contactarme múltiples veces, mediante llamadas telefónicas desesperadas, y mensajes de texto suplicantes donde me rogaba que lo perdonara, y le diera una oportunidad de explicar su versión de los eventos que habían llevado a esta situación catastrófica. Bloqueé su número de teléfono en todos mis dispositivos electrónicos y le ordené a mi personal de seguridad privada que no lo dejara acercarse a menos de 500 metros de mi propiedad bajo ninguna circunstancia imaginable. También me enteré por fuentes confiables que Gabriela había intentado reunirse con Nicolás varias veces después de que ambos fueron expulsados de mi vida, pero que él la había rechazado brutalmente, culpándola por arruinar su vida con sus fantasías románticas ridículas sobre un futuro juntos viviendo de mi supuesta herencia millonaria. Al parecer, la ilusión del amor verdadero entre ellos se había evaporado completamente en el momento exacto en que el dinero desapareció de la ecuación, dejando solo resentimiento mutuo y acusaciones amargas sobre quién había sido más culpable de la debacle completa. Eso me dio una satisfacción perversa que no me enorgullecía admitir, pero que no podía negar sentir, en lo profundo de mi corazón herido irreparablemente, por sus acciones coordinadas contra mí. Varios meses pasaron mientras los procedimientos legales seguían su curso lento pero implacable a través del sistema judicial sobrecargado. Durante ese tiempo me dediqué a reconstruir mi vida personal devastada, enfocándome en mis relaciones con Elena y Emily, que se volvieron más cercanas y significativas que nunca antes durante nuestras vidas ocupadas. Pasábamos los domingos juntos en la mansión donde las había criado desde bebés indefensos, cocinando comidas elaboradas en la cocina gourmet que Gabriela había diseñado personalmente hace años, compartiendo historias de nuestras vidas que de alguna manera nunca habíamos tenido tiempo de compartir, cuando la familia parecía inquebrantable e indestructible. Elena me confesó durante una de esas cenas dominicales íntimas que ella había sospechado durante meses que algo extraño estaba pasando con su madre, pero que había decidido no decir nada por miedo a causar problemas innecesarios en el matrimonio, si sus sospechas resultaban ser infundadas. Me dijo que había notado cambios sutiles en el comportamiento de Gabriela, como su repentino interés en lucir más joven mediante tratamientos cosméticos caros y su obsesión con el gimnasio que nunca antes había mostrado durante 4 décadas de vida cómoda. Emily también admitió que había visto a Nicolás visitando la casa familiar con una frecuencia inusual durante los últimos años, pero que había asumido inocentemente que él simplemente disfrutaba pasar tiempo con su tío favorito, y no había sospechado nada siniestro en esas visitas aparentemente casuales. Ambas hijas me expresaron su apoyo incondicional en mi decisión de divorciarme de su madre y de tomar acciones legales contra Nicolás por sus traiciones,
múltiples contra la confianza familiar sagrada. Me aseguraron que ellas también habían cortado todo contacto con su madre, después de enterarse por otros familiares cotillas de los detalles más completos de su aventura vergonzosa, con alguien tan joven que podría ser su propio hijo biológico. Eso me dolió porque nunca había querido que mis hijas se distanciaran de su madre, sin importar qué errores terribles hubiera cometido ella en su vida personal privada. Pero Elena y Emily insistieron en que era su propia decisión basada en sus propios valores morales, sobre la lealtad familiar y la integridad personal que yo les había inculcado desde pequeñas mediante mi ejemplo consistente a lo largo de los años. El día del juicio civil contra Nicholas finalmente llegó después de meses de preparación legal meticulosa por parte del equipo de abogados de Hernán. El tribunal estaba lleno de familiares curiosos, reporteros sensacionalistas del mundo del espectáculo empresarial, y espectadores morbosos atraídos por el escándalo público de un millonario traicionado por su propio sobrino de sangre. Nicholas se presentó en la sala del tribunal luciendo demacrado y envejecido prematuramente por el estrés acumulado de enfrentar tanto demandas civiles millonarias como posibles cargos criminales pendientes en el sistema de justicia penal. Estaba representado por un abogado defensor público sobrecargado de trabajo que claramente no tenía los recursos ni la experiencia necesaria para competir contra el equipo legal de élite que yo había contratado sin escatimar gastos para asegurar mi victoria completa. El juicio duró 3 días completos durante los cuales Hernán presentó metódicamente toda la evidencia documentada de las traiciones financieras y comerciales de Nicholas, con una precisión quirúrgica que no dejaba ningún espacio para dudas razonables sobre su culpabilidad absoluta. Los extractos bancarios mostraban claramente el patrón de gastos extravagantes financiados con mis garantías crediticias engañosas. Las grabaciones de audio de conversaciones con prestamistas ilegales demostraban sin lugar a dudas su involucramiento en actividades criminales de apuestas masivas. Los correos electrónicos interceptados revelaban su conspiración deliberada con competidores empresariales para vender información confidencial sobre mis estrategias comerciales, a cambio de pagos en efectivo no declarados a las autoridades fiscales. Nicholas intentó defenderse con una historia patética sobre cómo había caído en una espiral de adicción al juego, después de que su vida se desmoronó emocionalmente al darse cuenta de que nunca podría tener una relación verdadera con Gabriela, porque ella solo lo estaba usando como un juguete sexual para satisfacer sus fantasías de juventud recuperada. Culpó a Gabriela por seducirlo cuando él era vulnerable emocionalmente, después de una ruptura romántica dolorosa con su novia universitaria legítima. Trató de presentarse como una víctima inocente de las manipulaciones de una mujer mayor, experimentada, que aprovechó su inexperiencia juvenil para involucrarlos a ambos en una situación imposible de la que él no pudo escapar, sin arriesgar la ira de su poderoso tío millonario. Pero esa narrativa autocompasiva no convenció ni remotamente al juez experimentado, que había visto 1000 casos similares de parientes codiciosos, traicionando a familiares ricos durante décadas de servicio judicial. El veredicto final fue completamente favorable a mis intereses legítimos en todos los aspectos imaginables. Nicholas fue declarado culpable de fraude comercial, violación de confidencialidad empresarial y conspiración para causar daños económicos intencionales a mis negocios mediante la venta ilegal de información privilegiada. Fue condenado a pagar una compensación monetaria de $5 millones por daños y perjuicios causados a mis operaciones comerciales, más otros 3 millones adicionales en concepto de daños punitivos diseñados específicamente para castigar su conducta particularmente reprehensible y disuadir a otros potenciales imitadores. Por supuesto, Nicholas no tenía ni remotamente cerca de $8 millones para pagar esa sentencia judicial, lo que significaba que sus salarios futuros serían embargados permanentemente hasta que la deuda completa fuera saldada, algo que probablemente tomaría el resto de su vida laboral activa, considerando sus limitadas perspectivas profesionales después del escándalo público. Además, el juez ordenó específicamente que Nicholas no podría declararse en bancarrota personal para escapar de esta obligación financiera,
porque los daños habían sido causados mediante conducta fraudulenta intencional, que no calificaba para protección bajo las leyes de insolvencia civil. Salí del tribunal con una sensación de victoria amarga que no era exactamente la satisfacción pura que había anticipado sentir cuando planeé originalmente mi venganza contra Nicholas hace meses atrás. Había ganado en todos los frentes legales posibles. Había recuperado mi honor público mediante la exposición completa de sus traiciones múltiples, y había asegurado que él pagara un precio económico devastador por el resto de su vida miserable. Pero de alguna manera todo eso no llenaba el vacío profundo que la traición de Gabriela y Nicholas había dejado en mi alma antes orgullosa de mi familia perfecta. Esa noche regresé a mi mansión vacía y me serví otro whisky doble de mi colección privada, mientras contemplaba el retrato familiar grande que colgaba sobre la chimenea del salón principal. Era una fotografía tomada hace 10 años durante unas vacaciones idílicas en la costa mediterránea, donde todos sonreíamos felices y despreocupados bajo el sol brillante, sin saber que nuestro futuro familiar estaba condenado por secretos oscuros que todavía no habían emergido a la superficie visible. Gabriela lucía radiante en ese retrato con su vestido blanco de verano y su sonrisa amplia que ahora sabía había sido completamente falsa incluso en aquel momento capturado para la eternidad fotográfica. Nicholas también aparecía en la foto, porque lo habíamos llevado con nosotros en ese viaje familiar, como un regalo especial por su graduación de la escuela secundaria, con honores académicos que yo había celebrado orgullosamente, como si fueran mis propios logros paternales. Elena y Emily se veían tan jóvenes e inocentes en esa imagen congelada del pasado feliz, todavía sin las preocupaciones adultas que ahora cargaban sobre sus hombros tras el colapso espectacular de nuestra unidad familiar. Y yo estaba allí en el centro de todos ellos con mi brazo protector alrededor de los hombros de Gabriela, sonriendo con esa confianza absoluta de un hombre que creía conocer exactamente cuál era su lugar seguro en el universo ordenado. Esa fotografía me hacía sentir una mezcla extraña de nostalgia dolorosa por lo que habíamos perdido y rabia renovada por las mentiras que habían estado presentes incluso en momentos que yo recordaba como genuinamente felices y auténticos. Consideré seriamente bajar ese retrato de la pared y guardarlo en algún armario oscuro donde no tuviera que verlo cada día, recordándome mi propia ingenuidad patética. Pero finalmente, decidí dejarlo exactamente donde estaba como un recordatorio constante de que las apariencias pueden ser terriblemente engañosas, y que nunca debía volver a confiar ciegamente en nadie, sin importar cuántos años de historia compartida tuviéramos juntos. Los meses siguientes trajeron más noticias sobre el destino de los dos traidores que habían destruido mi paz mental durante 2 años de engaños coordinados. Gabriela había encontrado un trabajo modesto como recepcionista en una clínica dental pequeña en las afueras de la ciudad, porque sus habilidades laborales estaban completamente oxidadas después de 4 décadas sin trabajar fuera del hogar familiar. Vivía en un apartamento diminuto de un dormitorio en un barrio de clase media-baja, que era un descenso dramático desde la mansión de lujo, a la que se había acostumbrado tan cómodamente durante nuestro matrimonio próspero. Según información que llegaba a mis oídos a través de conocidos mutuos que todavía mantenían contacto con ella por lástima o curiosidad morbosa, Gabriela se había vuelto amargada y resentida, culpándome a mí por su caída social precipitada, en lugar de aceptar responsabilidad personal por sus propias decisiones desastrosas. Aparentemente pasaba sus noches solitarias bebiendo vino barato directamente de la botella, mientras maldecía mi nombre y fantaseaba con venganzas imposibles que nunca podría ejecutar porque yo había asegurado legalmente cada aspecto de mi fortuna contra cualquier reclamación futura de su parte. Nicholas había desaparecido completamente del mapa social después del juicio devastador, que arruinó su reputación pública para siempre en todos los círculos profesionales relevantes. Nadie de nuestra familia extendida sabía con certeza dónde estaba viviendo o cómo estaba sobreviviendo financieramente, con el peso aplastante de una deuda judicial de $8 millones, persiguiéndolo como una sombra permanente.
Circulaban rumores no confirmados de que había huido a otra ciudad distante, donde nadie conociera su historia vergonzosa, y donde pudiera intentar comenzar una nueva vida bajo un nombre ligeramente modificado. Otros rumores más oscuros sugerían que los prestamistas ilegales, a los que debía $200,000, originalmente, lo habían encontrado y le habían dado una lección física brutal sobre la importancia de pagar deudas de juego a tiempo, sin excusas ni demoras. Francamente, no me importaba mucho qué había sido de Nicholas después de su desaparición misteriosa, porque él había dejado de existir para mí en cualquier sentido significativo, desde el momento en que lo expulsé de mi casa y de mi vida para siempre, jamás. Pero el destino tenía preparada una última vuelta de tuerca sorprendente en esta saga familiar dramática que había consumido 2 años completos de mi existencia. Una tarde lluviosa de noviembre, recibí una llamada telefónica inesperada de un hospital público, en el lado pobre de la ciudad, informándome que Nicholas había sido ingresado en la sala de emergencias después de ser encontrado inconsciente en la calle, por paramédicos que respondían a una llamada anónima de socorro. Estaba listado en condición crítica después de lo que parecía ser una paliza severa, administrada por múltiples atacantes desconocidos que lo habían dejado con fracturas múltiples, hemorragia interna masiva y posible daño cerebral permanente, según los diagnósticos preliminares del equipo médico de urgencias. La razón por la que el hospital me contactaba directamente a mí era porque Nicholas había murmurado mi nombre repetidamente, en su estado semiconsciente, antes de perder completamente el conocimiento, y los registros hospitalarios lo identificaban como mi sobrino en su ficha de identificación de emergencia, que nunca había actualizado después de nuestra ruptura familiar explosiva. La enfermera que llamó me explicó con voz profesionalmente neutral que Nicholas necesitaba cirugías de emergencia costosas para salvar su vida, pero que no tenía ningún seguro médico válido ni recursos financieros personales para cubrir los gastos crecientes del tratamiento intensivo. Me preguntó directamente si yo, como su pariente más cercano con capacidad económica conocida, estaría dispuesto a asumir la responsabilidad financiera de su atención médica urgente, o si debían proceder únicamente con medidas de estabilización básica dentro de los límites del presupuesto público limitado para pacientes indigentes. Me quedé en silencio durante largos segundos eternos, mientras procesaba esta situación inesperada que ponía mi venganza consumada contra Nicholas en una nueva perspectiva moral complicada. Parte de mí, la parte oscura que había alimentado mi ira justiciera durante meses de procedimientos legales despiadados, sentía que esto era simplemente karma divino cobrando su precio natural por las traiciones que él había cometido contra mi confianza familiar sagrada. Esa parte oscura susurraba que yo no le debía nada a Nicholas después de todo lo que me había hecho sufrir, que él había elegido su camino autodestructivo voluntariamente, y ahora debía enfrentar las consecuencias finales de esas elecciones terribles, sin esperar rescate de mi parte. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño pequeño llorando en mi regazo cuando su padre murió trágicamente hace tantos años, sentía una punzada de algo que podría haber sido compasión residual, o tal vez simplemente nostalgia por la inocencia perdida de aquellos días más simples. Esa parte más humana me recordaba que Nicholas había sido víctima de sus propias debilidades de carácter y malas influencias adultas como Gabriela, que habían explotado su juventud inmadura para sus propios propósitos egoístas. Me recordaba que permitir que un ser humano muriera en la mesa de operaciones por falta de fondos médicos, sin importar qué crímenes hubiera cometido contra mí personalmente, era cruzar una línea moral que yo nunca había cruzado en 70 años de vida, guiada por principios éticos sólidos. Le dije a la enfermera que autorizaba todos los tratamientos médicos necesarios para salvar la vida de Nicholas, y que mi oficina corporativa enviaría los documentos de garantía financiera al departamento de facturación del hospital antes del final del día laboral. Pero también dejé muy claro que esta sería la última vez que intervendría en su vida de cualquier manera, que después de que se recuperara físicamente de sus lesiones actuales, estaría completamente solo para navegar su futuro sin ningún tipo de ayuda adicional de mi parte, ni de ningún miembro de mi familia inmediata.
Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi biblioteca personal, contemplando las implicaciones de mi decisión impulsiva de salvar la vida del muchacho que había conspirado para robar mi fortuna y había traicionado mi confianza de las maneras más viles imaginables. No estaba seguro si había hecho lo correcto según mis propios estándares de justicia implacable, o si había mostrado una debilidad sentimental que Nicholas no merecía bajo ninguna interpretación razonable de equidad moral. Pero de alguna manera, sentía que esta acción final de misericordia limitada me permitía cerrar este capítulo terrible de mi vida, con mi conciencia relativamente intacta y mi humanidad básica todavía funcionando a pesar del daño psicológico severo que sus traiciones habían causado en mi capacidad de confiar en otros seres humanos. Nicholas sobrevivió a las cirugías de emergencia y pasó varios meses en rehabilitación física, aprendiendo a caminar nuevamente, después de que los huesos rotos en sus piernas sanaran lentamente bajo supervisión médica constante. Nunca intentó contactarme para agradecerme por salvar su vida, ni para disculparse una vez más por sus acciones pasadas que habían llevado a su casi muerte en manos de cobradores violentos sin piedad. Simplemente desapareció de nuevo en la oscuridad anónima de la ciudad grande, donde millones de personas viven vidas desesperadas sin que nadie importante note su existencia marginal. Gabriela eventualmente se enteró por el chisme familiar inevitable de que yo había pagado los gastos médicos de Nicholas, y aparentemente interpretó eso como una señal de que mi corazón se estaba ablandando con la edad avanzada, y que tal vez había una oportunidad de reconciliación entre nosotros si ella jugaba sus cartas correctamente en el futuro cercano. Intentó contactarme directamente por primera vez en casi un año, enviándome una carta escrita a mano en papel perfumado, donde expresaba su arrepentimiento profundo por todo el dolor que me había causado, y suplicaba mi perdón generoso para que pudiéramos tal vez reconstruir algún tipo de relación cordial si no romántica por el bien de nuestras hijas compartidas. Leí esa carta una sola vez con expresión completamente neutral, y luego la arrojé directamente al fuego crepitante de la chimenea de mi biblioteca, donde se consumió completamente en cuestión de segundos, dejando solo cenizas negras que barrí al día siguiente, sin un segundo pensamiento. No había absolutamente ninguna posibilidad de perdón real para Gabriela, en mi corazón cicatrizado por su traición fundamental de todo lo que nuestro matrimonio había representado durante 4 décadas de vida compartida. Ella había hecho su elección consciente cuando decidió llevar a mi sobrino a nuestra cama matrimonial y conspirar con él para robar mi fortuna después de mi muerte esperada. Ahora tenía que vivir con las consecuencias naturales de esa elección por el resto de su vida disminuida, sin ninguna intervención salvadora de mi parte, como la que había mostrado con Nicholas por razones que todavía no terminaba de comprender completamente, ni siquiera para mí mismo en mis momentos de introspección honesta. Han pasado ya 3 años completos desde aquel día fatídico, cuando descubrí la traición que destruyó mi familia perfecta y me obligó a reconstruir mi vida desde los cimientos devastados de la confianza rota. Ahora tengo 73 años, y mi salud ha mejorado paradójicamente desde el divorcio traumático, como si librarme del peso muerto de un matrimonio basado en mentiras hubiera rejuvenecido mi espíritu cansado y renovado mi energía vital. Elena se casó el año pasado con un colega abogado maravilloso, que me recuerda mucho a mí mismo cuando era joven y ambicioso. Y hace 6 meses, me convirtieron en abuelo de una nieta hermosa, que lleva mi apellido con orgullo. Emily finalmente abrió su propia agencia de diseño independiente, después de años trabajando para clientes exigentes, y está prosperando creativamente de maneras que me llenan de satisfacción paternal profunda, cada vez que veo su trabajo exhibido en revistas especializadas prestigiosas. Actualicé mi testamento hace 2 años para reflejar las nuevas realidades de mi situación familiar fracturada, dejando toda mi fortuna equitativamente dividida entre Elena y Emily, con estipulaciones legales férreas que impiden específicamente cualquier reclamación futura de Gabriela o Nicholas sobre cualquier porción de mi patrimonio acumulado. También establecí un fondo fiduciario generoso para mi nieta y cualquier otro nieto futuro que mis hijas puedan darme, asegurando que las próximas generaciones de mi linaje
tengan seguridad financiera sin importar qué tormentas económicas puedan sacudir el mundo inestable. Gabriela todavía vive en ese apartamento diminuto trabajando en la clínica dental, envejeciendo prematuramente por el estrés financiero constante y la soledad profunda de alguien que destruyó su propia vida por un capricho sexual que duró solo momentos fugaces, comparado con las décadas de consecuencias que ahora soporta diariamente. Mis hijas la visitan ocasionalmente por obligación filial básica, pero me han contado que esas visitas son tensas e incómodas porque Gabriela no puede dejar de culparme amargamente por su caída social, en lugar de aceptar responsabilidad por sus propias decisiones catastróficas. Nicholas, según el último rumor que llegó a mis oídos hace 6 meses, está trabajando como empleado de almacén en una fábrica industrial en las afueras de otra ciudad, viviendo en una habitación alquilada compartida con otros trabajadores pobres, pagando lentamente su deuda judicial mediante embargos automáticos de su salario mínimo, que apenas le dejan suficiente dinero para subsistir básicamente. Su futuro es sombrío y limitado de maneras que él nunca imaginó posibles, cuando fantaseaba con vivir cómodamente de mi herencia millonaria junto a Gabriela, en algún paraíso tropical imaginario. Yo he aprendido lecciones valiosas aunque dolorosas sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la confianza, y la importancia de proteger lo que uno ha construido con sudor y sacrificio, contra aquellos que quieren tomarlo sin merecerlo, mediante engaños elaborados. He aprendido que la venganza, aunque satisfactoria en el momento de su ejecución implacable, deja un sabor amargo que persiste mucho después de que las batallas legales han sido ganadas y los enemigos han sido derrotados completamente. Pero también he aprendido que establecer límites firmes y exigir respeto absoluto de aquellos que comparten tu vida es fundamental para mantener tu dignidad intacta y tu espíritu fuerte frente a traiciones que buscan destruirte desde dentro. Todas las noches antes de dormir en mi cama, ahora solitaria pero al menos honesta, me siento en el balcón de mi habitación mirando las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte infinito, y reflexiono sobre el precio que pagué por mi victoria completa sobre aquellos que quisieron explotarme. Perdí una familia que creía sólida, pero resultó ser una ilusión frágil sostenida por mentiras sistemáticas. Perdí la ingenuidad que me permitía confiar ciegamente en las personas más cercanas a mi corazón vulnerable. Perdí años de paz mental reemplazados por vigilancia constante y sospecha instintiva hacia nuevas relaciones potenciales. Pero gané algo mucho más valioso que todo lo que perdí en el proceso destructivo de esta guerra familiar. Gané claridad absoluta sobre quién soy realmente, cuando me despojan de todas las ilusiones confortables sobre la lealtad incondicional y el amor eterno que supuestamente existen en las familias tradicionales. Gané el respeto renovado de mis hijas que vieron cómo su padre enfrentó la adversidad más cruel, con dignidad inquebrantable y justicia implacable. Gané la libertad de vivir mis últimos años en este mundo, sin la carga invisible de secretos oscuros, envenenando cada momento de felicidad superficial. Y sobre todo, gané la satisfacción profunda de saber que Carlos Rivera, después de 70 años navegando este mundo complicado lleno de personas con agendas ocultas, todavía mantiene sus principios fundamentales intactos y su capacidad de hacer justicia cuando es absolutamente necesario, sin importar qué lazos de sangre deban ser cortados en el proceso inevitable. Esta es mi historia de traición y venganza, de dolor profundo y victoria final, de familia destruida y dignidad restaurada. No es una historia feliz en el sentido convencional de los cuentos de hadas infantiles, pero es mi historia verdadera y la cuento sin vergüenza ni arrepentimiento, porque cada decisión que tomé en respuesta a las traiciones que sufrí estaba guiada por mis valores fundamentales de justicia, honor y protección del legado que construí para las generaciones futuras de mi linaje. Y si tuviera que vivirlo todo nuevamente sabiendo exactamente cómo terminaría, tomaría exactamente las mismas decisiones, sin cambiar ni una sola acción, porque así es como un hombre de verdaderos principios responde cuando aquellos en quienes más confía intentan destruirlo por codicia y lujuria, sin ningún remordimiento moral. Al final, yo gané.
Mi fortuna está segura. Mi reputación está intacta. Mis hijas me respetan más que nunca. Y aquellos que me traicionaron pagan cada día el precio de sus elecciones terribles. La justicia no siempre es rápida, pero cuando finalmente llega, es absolutamente implacable con aquellos que creyeron que podían engañar a Carlos Rivera y salirse con la suya sin consecuencias devastadoras. Esta es la lección final que quiero que todos recuerden de mi historia. Nunca subestimen a Seattle, un hombre que ha construido un imperio desde cero, porque ese mismo hombre tiene exactamente los recursos, la determinación y la falta absoluta de piedad necesaria para destruir completamente a cualquiera que intente quitarle lo que es legítimamente suyo. Gabriela y Nicolás aprendieron esta lección de la manera más dura posible, y ahora viven cada día con las cicatrices permanentes de haber cruzado al hombre equivocado, en el momento equivocado. Yo vivo en paz sabiendo que la justicia fue servida, que mi legado está protegido, y que mis últimos años serán vividos con la tranquilidad de conciencia que solo viene de haber hecho lo correcto, sin importar cuán difícil fuera en el momento de tomar decisiones cruciales. Y esa paz, después de todo lo que pasé, es la victoria más dulce de todas.